Muy buen día a cada uno de ustedes, queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas en la fe. Bienvenidos a esta mañana, esta tarde, esta noche de recibir la palabra de Dios. Hoy día queremos en primer lugar dar a conocer de que estamos haciendo nuevamente desde casa la proyección de la predicación de la palabra del Señor, ya que, como es sabido de todos los que vivimos acá en Medford, los casos de coronavirus se han disparado de una forma impresionante. Han sido 4 o 5 días cuando los casos han ido incrementando a gran escala, y por esa razón hemos tenido que tomar la decisión de quedarnos en casa una vez más. Y esto también se debe a razones de que el pastor Gabriel de la iglesia australiana donde nosotros nos congregamos me hacía saber la difícil situación en la que nos encontramos, especialmente los que vivimos en la ciudad de Casey. Por esta razón y por las sugerencias del pastor australiano y decisión muy personal que hemos tenido que tomar mi esposa y yo, mejor quedarnos en casa, y mientras la situación se nos compone un poco, se nos arregla con esta situación del coronavirus, que tenemos la propagación de los contagios y todo esto. Pero vamos a entrar a la palabra de Dios, y quisiera invitarles en este momento a que pudiéramos abrir la Santa Biblia en el segundo libro de Samuel, en su último capítulo, capítulo 24. Vamos a estar meditando ahí y vamos a considerar del versículo 10 en adelante. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice: Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David al Señor: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad. Escuche, dice: por la mañana, cuando David se había levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David, así ha dicho Jehová. 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Esto es lo que Dios le mandó a decir al rey. En otras palabras, de 3 cosas te voy a dar a elegir, de 3 cosas que te ofrezco. Vas a tener que considerar una de ellas. Versículo 13 dice: Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: En grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, caigamos ahora en mano de Dios, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Una situación bastante difícil, la apretura a la que fue puesta, a la que fue sometido David. Y el día de ahora, considerando esta palabra de Dios, quisiera que pudiéramos meditar, recibir, tomar esta palabra, atesorarla en nuestro corazón, y por sobre todas las cosas, esforzarnos por ponerla en práctica. Hoy día vamos a meditar en el censo y en el altar de David, en las acciones y las decisiones que él tomó. Todos sabemos de que las decisiones
y las acciones que nosotros tomamos, estas afectan nuestra vida, afectan la vida de todos aquellos que están a nuestro alrededor, nuestros familiares, afectan la vida de aquellos que reciben de nosotros algún beneficio, sea moral, sea emocional o sea espiritual, o aún sea físico. Inclusive nuestras acciones, nuestras decisiones, las decisiones que tomamos en la vida, estas van a afectar también nuestro propio futuro. Por ejemplo, cuando alguien decide, no, mejor no quiero hacer nada, me quedo encerrado, no hago nada. Esa decisión, esa acción a tomarse, esa va a repercutir con consecuencias, lógicamente negativas. Cuando alguien dice, yo voy a esforzarme, voy a ir más allá de lo que puedan dar mis fuerzas, voy a hacer hasta lo imposible por lograr mis objetivos, esa decisión, esa acción le va a llevar a resultados, a consecuencias que podríamos decir consecuencias positivas. En el caso del rey David, él tomó dos acciones y consecuencia, pues, dos decisiones. La primera decisión que él tomó fue censar al pueblo, saber con cuánta gente contaba. Esa decisión que él tomó de mandar a contar a toda la gente y la acción de esa decisión ejecutada, los resultados fueron muy catastróficos. La razón era porque él estaba poniendo, podríamos decir, su confianza, su tranquilidad, su paz, su seguridad, primeramente en lo que las cosas materiales, en este caso la cantidad de gente que podía respaldarlo a él. Él tomó toda su confianza y puso toda su seguridad en el ejército. Cuántas cosas tengo, y muchas veces nosotros eso es lo que hacemos. Tomamos la decisión, ejecutamos esa decisión con acciones, en decir, lo que yo tengo es lo que a mí me saca adelante. Con lo que yo cuento en el banco, mi cuenta bancaria es lo que me da la seguridad. Cuando la cuenta bancaria va bajando, entonces como que el mundo se nos viene encima. Las decisiones materiales, emocionales, espirituales que nosotros tomemos nos van a llevar a consecuencias negativas o positivas. Repito, el caso de David, la decisión que tomó y la acción ejecutada de depender de su gente, de su pueblo, de lo material, las consecuencias fueron muy tristes, muy dolorosas, así como hemos leído en esta oportunidad en la palabra, porque leíamos que la palabra del Señor, pues, continúa diciendo en el versículo 15, esto en base a lo que David decidió elegir de las tres cosas que el Señor le dio. ¿Quieres que venga hambre en tu tierra? ¿Quieres que te persigan tus enemigos? ¿O quieres, en otras palabras, caer en las manos de Dios para que Él castigue la decisión y la acción que has tomado de contar mejor con tu gente que contar con la misericordia, la bondad, el amor de Dios? Dice el versículo 15, y el Señor envió la peste sobre Israel. Escuche, desde la mañana hasta el tiempo señalado. ¿Cuánto tiempo le dio el Señor? Le dio 3 días. Y dice, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba. Cuando habla de estos dos lugares, Dan hasta Berseba, es una frase bastante común en el Antiguo Testamento.
Y esto se refiere precisamente, para los que conocemos un poquitito de las Escrituras y hemos visto mapas del Medio Oriente y especialmente del pueblo de Israel, es un país bastante largo. Podríamos compararlo con el mapa de la República de Chile. Es algo largo. Dan vendría a ser la parte norte y el sur es Beerseba. Entonces, desde el norte hasta el sur, dice la Escritura de que vino la mano del Señor sobre todo ese territorio. Hubo una peste, escuche bien, hubo una peste, y murieron del pueblo 70,000 hombres. La acción fue simplemente depender de su gente, de las armas de guerra, y no depender del amor de Dios. Esto nosotros podríamos considerarlo y aplicarlo a nuestra actualidad. No es una peste, o podríamos considerarlo peste también, aunque se le llama pandemia. La pandemia por la que estamos atravesando, desde el norte hasta el sur del planeta, del este al oeste, todo el mundo está siendo afectado por esto. ¿Qué acciones hemos estado tomando antes de que este virus apareciera? Hay quienes dicen de que es acción puramente humana lo que está ocurriendo. Hay quienes dicen es Dios quien lo ha enviado. Otros dicen Dios simplemente lo ha permitido. Y podríamos inclusive nosotros considerar, o algunos consideran, de pura casualidad ha aparecido esto. Recuerdo una frase célebre de un emperador romano que decía: casualidad es una palabra sin sentido, porque nada puede existir sin causa. Lo que estamos viviendo es el resultado de algo. Aquí tenemos la ley de la causa y del efecto. Las decisiones, las acciones que tomamos tienen resultados. Y antes de que todo esto ocurriera, los años atrás que han precedido a esta pandemia del COVID-19 a gran escala, lo que vivíamos en el mundo era precisamente el incremento de las decisiones en países de aprobar el matrimonio de ambos sexos, hombre con hombre, mujer con mujer, cosa que acciones del hombre que la Biblia misma lo rechaza. Dios rechaza eso. Dios al hombre con hombre, a eso lo llama abominación. Ahora, tomando pasajes escriturales esporádicos y solo sin el contexto o sin introducirlo dentro de la Biblia misma, pensamos de que como Dios es amor, Dios ama esa clase de relaciones. Yo le digo, no es lo que yo creo, porque no es lo que la Biblia a mí me dice. El incremento del matrimonio del mismo sexo, la ley del aborto en muchos países, el abandono de la fe, la frialdad en el corazón de creyentes, hombres, mujeres de Dios, que un día vibraban por Dios y su palabra y su presencia, por su ayuda, su guianza. Creyentes que una vez vibraron de una forma maravillosa y hasta impactante a su alrededor, de quienes estaban con ellos, de disfrutar de una presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Pero todo esto se ha ido apagando. Templos prácticamente desocupados, la fe de muchos casi apagada, el amor a las cosas materiales, como en el caso de David, puso su mira en la cantidad de gente con la que podía contar. Creyentes hoy en este tiempo, ahora y antes de la pandemia, que prefería el hombre, la mujer de Dios, poner su mira en las cosas materiales que en las cosas eternas. Amar mejor las cosas seculares en vez de estar amando
el día de la segunda venida del Hijo de Dios a la tierra, esperando a ver qué es lo que el gobierno da, esperando a ver qué es lo que se puede lograr conseguir de una forma material y secular, antes de esperar mejor de que sea Dios derramando su presencia, sus favores, sus bendiciones sobre nuestras vidas. Hemos estado atravesando antes de esta pandemia por muchas cosas, acciones mismas, determinaciones mismas, decisiones mismas que nosotros hemos tomado. Y ahora hay quienes se dicen, ¿por qué Dios ha permitido esto? ¿Acaso no es el incremento del ocultismo mayor que en tiempos atrás? Bueno, esta pandemia por la que estamos atravesando, sea cual sea esta la causa, pero Dios la ha permitido porque nada ocurre sin la perfecta, santa y bendita voluntad de Dios. La Escritura nos dice que cada cabello de nuestra cabeza, Dios los tiene contados. Aún todas las estrellas que nosotros no podemos contar, a cada una de ellas, dice la Escritura, Dios las llama por su nombre. Entonces, todo lo que estamos viviendo, podríamos decir, es el resultado de nuestras acciones y determinaciones y acciones negativas. Ahora, cuando el Señor permita de que todo esto vaya calmándose, al menos acá en donde vivimos, en Victoria, en el estado de Victoria, acá en Australia, ya como que estábamos empezando a descansar un poco, ya los servicios en iglesia, unos cuantos hermanos ahí determinados a estar reuniéndose. Pero les digo algo, los casos han vuelto a subir y por eso estoy acá en mi hogar entregando la palabra de Dios a través de este medio. Pero cuando todo esto haya pasado, yo le ruego, le encarezco por las misericordias de Dios, por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, que no volvamos a la vida normal que teníamos antes, a una vida puesta más en las cosas materiales que en las cosas espirituales, a una vida donde el corazón estaba más lejos de Dios y más cerca del mundo. Permita Dios en nuestros corazones nuestra decisión y nuestra acción mejor de buscarle a Él. Esta fue la acción que llevó a David y a su pueblo a la pérdida de 70,000 hombres. La segunda acción, la segunda decisión de David, la encontramos en los versículos siguientes. Versículo 18 en adelante dice: Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Es decir, Dios le dio a David la pauta, le envió la palabra, tal cual se la manda a usted, querido amigo, querida amiga, hermano, hermana en la fe. Tal cual el Señor me manda la palabra a mí primeramente. Y le dijo: levanta un altar. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él saliendo. Entonces Arauna se inclinó delante del rey rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, una porción de tierra, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. ¿Qué tan fácil nosotros leemos esta palabra? ¿Cómo estaría el corazón de David en ese momento, sabiendo pues de que por su decisión y su acción equivocada de censar al pueblo, habían muerto 70,000 hombres? Si pudiéramos decir de que de esos 70,000 que se encaminaron,
Cada uno de esos hombres, por cuanto eran hombres adultos ya, guerreros, eran jefes de hogar. Usted se imagina 70,000 hogares con esa agonía, con esa desesperación, con esa pesadumbre, con luto en el corazón de niños y niñas y esposas. Estoy hablando de 70,000 familias, y todo por una decisión y una acción equivocada en una sola persona, en este caso del rey David. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? ¿Cómo se sentiría usted? Si pudiéramos pensar por un momento, ¿cómo me sentiría yo si fuera su culpa, que por su culpa esté muriendo tanta gente en el mundo por esta pandemia que nos está sacudiendo a todos? ¿Cómo se sentiría? O si fuera mía la culpa, ¿cómo me sentiría yo? Sabiendo de que hay familias que están quebrantadas por una decisión y una acción equivocada. Entonces David le dijo, Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor, el rey, lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Agarre lo que usted quiera. A estas alturas de este hombre se nos dice que lo único que hace es ofrecer a David lo que contaba. Se dispuso: tome lo que usted quiera. Este hombre ya sabía de que habían muerto 70,000 hombres. Él ya sabía que habían 70,000 hogares quebrantados. Usted se imagina las madres de estos hombres, los padres de estos hombres. ¿Acaso no duele el corazón cuando algo le pasa a nuestros hijos? ¿Acaso no llegamos a desesperarnos cuando la esposa enferma o cuando el esposo enferma para las mujeres? ¿Acaso no desesperamos cuando vemos a papá o mamá postrados en una cama? ¿Acaso no nos desgarramos desde nuestras entrañas, si pudiéramos decirlo, cuando tenemos que llevar el cuerpo de papá o de mamá a un cementerio? Pensemos 70,000 hogares en estas circunstancias. Y por esa razón, este hombre que aquí se nos menciona como Arauna dijo: tome lo que usted quiera, yo lo ofrezco. Todo esto, oh rey, le dijo Arauna, lo da a usted. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Versículo 24 nos dice: y el rey dijo a Arauna: no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era, pagó por ello, y dice: y los bueyes por 50 siclos de plata. Y el versículo 25 nos dice: y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Podríamos preguntarnos nosotros, cuando hablamos de altar, la palabra altar quiere decir el lugar del sacrificio, o el lugar del degolladero, donde se degollan los animales, donde se les corta el cuello para que broten sangre y mueran y son sacrificados. Eso es lo que la palabra altar se traduce para nosotros. Ahora, si nosotros consideramos en nuestros días qué es lo que los gobiernos están haciendo, nuestro premier acá en Victoria está diciendo de que posiblemente se van a tener que cerrar los focos de infección. Cerca de nosotros tenemos Jala. Acá de donde nosotros vivimos, mi esposa, aquí en este lugar, solamente nos separa un pequeño suburbio que se llama Hampton Park, y después tenemos Hallam. Están pensando cercar ese lugar y cerrarlo, porque de ahí está brotando el contagio del virus. El otro lugar es Pakenham. Todo esto está en nuestra ciudad de Casey.
que todas estas ciudades conforman el Gran Melbourne. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Un altar, un lugar de sacrificio. En este caso que hemos leído, vemos de que este hombre llamado Arauna, al ver las familias que estaban adoloridas y para que esto frenara, él dijo: yo lo doy todo. Qué decisión más linda, qué determinación más elogiable. Contrario a lo que muchos de nosotros hacemos como cristianos, como creyentes. Ahora que contamos con la gracia de Dios, ahora que contamos con el sacrificio de Cristo, pero a veces no queremos pagar el precio. David dijo: no me des nada, no me regales nada, yo voy a pagar, a mí me tiene que costar lo que yo voy a hacer. Ese altar va a ser a consecuencia de un sacrificio que yo tengo que hacer. Estamos dispuestos entonces a sacrificar muchas veces por cosas materiales, por cosas seculares, por cosas finitas, cosas que tienen término en esta tierra, en esta vida, pero no estamos dispuestos a sacrificarlo todo por Dios. A veces leemos la Biblia, a veces oramos, a veces vamos a un lugar de adoración, a veces visitamos a los hermanos, a veces oramos por ellos, a veces pensamos en la venida del Hijo de Dios a la tierra, a veces pensamos en el rapto de la iglesia, pero no estamos dispuestos a sacrificarnos verdaderamente por esas cosas, porque le damos lugar más a las cosas perecederas que a las cosas eternas. David dijo: yo no voy a levantar un altar que a mí no me cueste. El altar donde nosotros tenemos que sacrificar aún nuestro tiempo, aún nuestro anhelo, nuestro deseo, decirle adiós a muchas cosas y permitir mejor de que nuestra vida tenga olor a presencia de Dios, que cuando se nos acerque la gente puedan sentir el olor de la presencia de Dios en nosotros y no el olor a pecado. Que sienta la gente en nosotros olor a santidad y no olor a vida mundana. ¿Estamos dispuestos a sacrificarlo todo? ¿Queremos que esto termine? Hay que pagar un precio. David dijo: yo voy a pagar el precio para que cese la mortandad. ¿Por qué? Porque lo que él estaba haciendo, o lo que él pensaba hacer, lo que él había decidido y tomar la acción de ejecutar su decisión, era precisamente el plan, el modelo, la estrategia que Dios le había entregado. Él dijo: levantaré un altar para que esto pare. ¿Por qué no levantar un altar, usted y yo, y dejar de que sea Dios frenando esta situación en la que nos encontramos? Alguien dijo una vez que la oración es lo que mueve la mano de aquel que mueve el universo. Con nuestra oración, con nuestro clamor, con nuestra pasión por Dios y sus cosas eternas y benditas, podemos unirnos y decirle: Señor, ayúdanos, auxilio papá, Abba Padre. Que Dios les bendiga grandemente y determinemos amar y buscar de Dios. Padre, te damos las gracias en esta mañana por la palabra que nos das. Ayúdanos a ejecutarla, Señor. Y te ruego bendiciones sobre cada uno de aquellos y de aquellas